Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque no es fácil. Un día que hay lluvia y que hay, según me han comentado los compañeros de aquí de Orihuela, hay riesgo por alerta. El hecho de que estén ustedes aquí un sábado por la tarde, pues la verdad es de agradecer y sin duda alguna es algo que merece de toda nuestra consideración y respeto. Por todo ello, sin más preámbulo, además de dar las gracias a los compañeros de Orihuela, que son los que han organizado esta charla y gentilmente nos han invitado, simplemente nosotros quisiéramos decirles que la intención nuestra al venir aquí a exponer un tema como el que hoy nos ocupa no es ni más ni menos que en justa reciprocidad devolver aquel conocimiento que hemos ido asimilando y comprendiendo durante más de 30 años dentro de este campo. Nada de lo que yo les voy a decir aquí es algo nuevo, ni es algo escandaloso, ni algo que en absoluto pueda pretender ningún tipo de creencia o convicción por parte de nadie. Aquí no se trata de hacer proselitismo, aquí se trata simplemente de explicar conceptos e ideas tan antiguos como el propio hombre, que vienen reforzadas por la ciencia, por la historia y por la filosofía. En ese caso, ustedes algunas de las cosas que oirán les llamarán la atención si no las han oído antes. Pero yo lo único que les pido es un ejercicio de reflexión, de análisis sobre lo que vayan a escuchar. Porque no hay que creer absolutamente nada por creer. Hay que llegar a las convicciones de las personas precisamente bajo ese mismo parámetro, el parámetro de la convicción propia, una vez utilizada la razón y el discernimiento de las cosas. Así es como uno camina por la vida de forma coherente y sin miedo a equivocarse. Una vez dicho este preámbulo, les diré también que ante toda idea nueva que llega por primera vez a la mente de una persona, se produce un mecanismo psicológico de rechazo si no la ha oído anteriormente o si esa idea contraviene algunos de los principios culturales, sociales o religiosos que por educación ha llevado a esa persona durante la trayectoria de su vida. Yo lo único que les digo es que utilicen, como he dicho anteriormente, su discernimiento y les ruego que sepan entender el hecho de que cualquier idea que esté matizada o, digámoslo así, difuminada por el dogma, por la imposición, por el sectarismo o por el dogmatismo, no es una idea correcta, es una idea que perturba y turba la razón y, por lo tanto, en cualquier ámbito de la ciencia, en cualquier ámbito de la filosofía y en cualquier ámbito de la creencia religiosa del tipo que sea, cualquier idea dogmática o cualquier idea que contraviene la razón no es una idea que avance o ayude a la persona a progresar. Por eso les pido ese ejercicio de una mente abierta, una mente analítica, y luego posteriormente en el coloquio que vamos a desarrollar cuando se termine la conferencia podrán ustedes preguntar todo aquello que consideren oportuno sobre el tema que yo les voy a explicar. Si indudablemente habrá muchas interrogantes, si indudablemente alguna de las preguntas que me hagan no sé contestarlas, no se preocupen ustedes, les diré claramente que no se las puedo contestar porque las desconozco. No obstante, sin más preámbulo, empezaré con la conferencia de hoy diciéndoles que el título de la misma es Desigualdades humanas, la justicia o la causa. Las desigualdades pueden ser consideradas desde el principio de los tiempos de dos tipos, lo que son desigualdades sociales y lo que son desigualdades humanas. Las desigualdades sociales muchas veces vienen derivadas por el ambiente social en el que uno se desenvuelve, donde uno crece culturalmente, donde uno admite una educación en base a unos principios religiosos, unos principios de ciencia, unos principios de formación, etcétera, etcétera. Esas desigualdades sociales muchas veces derivan en tiempos pretéritos, pues por ejemplo, como el hecho de la esclavitud. Cuando había un mundo donde había esclavos, pues lógicamente había unas desigualdades manifiestas. Hoy mismo, en pleno siglo XXI, también hay sociedades y civilizaciones en nuestro mundo, en nuestro planeta, que están plagadas precisamente de desigualdades sociales. Hay guerras, hay hambre, hay una desigualdad en el reparto de la riqueza y, lógicamente, eso son desigualdades. Pero esas desigualdades sociales obedecen todas a un mismo principio. Si buceamos
en el principio de esas desigualdades, nos damos cuenta que en el trasfondo de todas ellas existe una cuestión básica, como es el egoísmo del hombre y el orgullo del mismo. Todo aquello que no se comparte, todo aquello que no realmente sirve para mejorar la sociedad a nivel de todos, evidentemente constituye una desigualdad. La justicia es exactamente igual. La justicia humana se circunscribe al hecho de que es el respeto a los derechos de los demás. Evidentemente, la justicia humana está también condicionada por la imperfección humana. Entonces, igual que las desigualdades están condicionadas por el tema social, la justicia humana también se ve condicionada por esas circunstancias. Pero no hemos venido aquí a hablar de las desigualdades sociales, hemos venido a hablar de las desigualdades humanas, de aquello que nos hace diferentes a los unos de los otros, del hecho del por qué muchas veces comprendemos y comprobamos en nuestra sociedad cómo hay personas que viven una vida miserable, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida donde no tienen apenas capacidad de desarrollarse de forma positiva porque nacen en sociedades ya marcadas, y por otro lado vemos otras personas dichosas, otras personas que nacen en ambientes favorables, donde reciben una educación, rodeados de bondad, rodeados de amor, rodeados de cariño, rodeados de educación y rodeados de medios y de recursos humanos y personales para llegar a triunfar en la vida algún día. Todas estas son las cosas en las que nosotros vamos a centrar hoy nuestra reflexión, la charla de hoy, que es una reflexión. En este sentido es una cosa muy importante poder comprender que esas desigualdades se dan más en los aspectos humanos. Cuando nosotros vemos la enfermedad, vemos la miseria, vemos la bonanza, vemos la bondad, vemos la hermosura, vemos la maldad, nos damos cuenta de que las personas son diferentes intelectualmente, moralmente, a nivel de conciencia, a nivel ideológico, a nivel social, a nivel religioso. No todo el mundo reacciona igual ante las mismas circunstancias, porque hay distintos niveles de conciencia en las personas. ¿De dónde procede esa circunstancia? Ahora a continuación lo veremos. Hay un aforismo importante que dice así respecto a las desigualdades del hombre. Las leyes biológicas, las leyes de la herencia genética, las leyes de la embriología, las leyes de la reproducción, afectan al cuerpo físico, mientras que las leyes, o mejor dicho, las cualidades psíquicas y las cualidades morales del ser humano afectan a lo que es la psique o el alma humana, o como queramos denominarle. La ciencia admite el alma humana como un epifenómeno, es decir, como un fenómeno derivado de procesos electroquímicos de nuestro cerebro. Es decir, cuando las neuronas producen sinapsis, a raíz de una emoción, por ejemplo, segregamos unas sustancias que se llaman hormonas, unas veces dopamina, otras veces serotonina, otras veces adrenalina, y esas sustancias generan una serie de beneficios o de prejuicios en nuestras propias células, generando al mismo tiempo un beneficio en nuestra salud o un perjuicio en nuestra salud. Eso no es algo que yo esté inventando aquí ahora, es una cosa totalmente comprobada. Entonces, hay algo muy importante en este aforismo que se ha convertido ya en una realidad. Hasta el año 2000, cuando una persona sufría una deformidad de forma congénita, o cuando una persona venía con una deficiencia de forma congénita, o venía con un síndrome de Down, o cuando venía, digámoslo así, con un miembro que no había sido desarrollado, todo se achacaba a la misma cuestión, a ese saco grandísimo, gigantesco, donde cabía todo, la herencia genética. Llega el año 2000 y el 26 de junio del año 2000 en la Casa Blanca, el señor Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, junto al doctor Francis Collins, presentan a la humanidad el proyecto Genoma Humano. Decodifican el ADN en su totalidad y presentan ante el mundo precisamente la clave de la evolución genética del ser humano, la clave del ADN. Hasta ese momento se creía que la genética era la madre de todas las ciencias. Hasta ese punto se creía que cuando un niño nacía con determinadas condiciones favorables o desfavorables de inteligencia, de voluntad, de moral o de deficiencia, estaba condicionado por la herencia genética. A partir de ahí empieza a desmitificarse el fenómeno.
¿Por qué? Porque junto a la genética, junto a la herencia genética, hay una ciencia también que estudian los genetistas, que es lo que se llama la epigenética, la epigénesis. La herencia genética dice que en nuestros cromosomas y en nuestros genes llevamos implícito todo el desarrollo, todo lo que nosotros vamos a ser el día de mañana. Mientras que la epigenética nos dice todo lo contrario, que lo que los genes del ser humano son al final de su vida obedece más al desarrollo de esos genes durante el transcurso de la vida de ese ser humano que no al origen, a la célula primigenia, al huevo fecundado. En ese caso, hoy en día, esta es una afirmación real. Todos los grandes genetistas afirman, con estudios realizados, que, por ejemplo, en el caso de la esperanza de vida, el aspecto de la herencia genética supone un 25% en el cálculo de probabilidades, mientras que la epigenética, el desarrollo de los genes a lo largo de la vida del individuo, supone el otro 75%. Ha sido desmitificado por completo el tema de la herencia genética. Lógicamente hay una herencia y hay una carga genética importante, pero lo que nos quiere venir a decir este gran descubrimiento es que nosotros, conforme actuamos, conforme pensamos, conforme sentimos y conforme nos relacionamos en nuestro entorno a lo largo de la vida, vamos modificando nuestras capacidades genéticas, nuestras capacidades celulares. Vamos enfermando, vamos adquiriendo hábitos de salud que condicionan parte de esas desigualdades de las que estamos hablando. Porque muchas de las desigualdades humanas que nosotros llevamos y desarrollamos a lo largo de la vida se producen debido a nuestras propias acciones en la misma vida. Hay otras muchas de causa moral que proceden del pasado. Y también aquí la ciencia nos da un importante espaldarazo en el tema del aforismo que les he comentado anteriormente, de que las cualidades psíquicas y morales son patrimonio del alma, de la psique, no de un desarrollo físico o un desarrollo, como he comentado anteriormente, genético o neuronal por el tema electroquímico. En este sentido hay una ciencia importantísima que tiene unos años de recorrido, que es la biología molecular. La biología molecular mantiene un principio en contra de la química orgánica. La química orgánica, lo que nos ha venido diciendo siempre es que todas las cadenas de la vida, de la célula, se van desarrollando de forma automática, se van desarrollando sin ningún tipo de intervención. Mientras que la biología molecular nos dice, no señor, lo que es el desarrollo de la vida y lo que es el desarrollo de la célula, tiene una carga genética y una herencia derivada del pasado, de nuestros ancestros. ¿Por qué? Pues porque esa misma célula, tengamos en cuenta que las personas humanas somos seres compuestos de 3 trillones de células, nuestro cuerpo tiene 3 trillones de células, pues la persona tiene una herencia derivada de una carga psíquica celular que viene desde hace más de 50.000 años. Y eso se va heredando de padres a hijos. Esa carga genética, ese molde psíquico que impregna la célula a nivel biológico, es precisamente, para poner un ejemplo, cuando nace un niño, lo que se denomina por el gran científico ingeniero Hernán Guimarães Andrade como el MOB, el modelo organizador biológico. El modelo organizador biológico es la psique, la carga psíquica que organiza a partir de la fecundación del huevo, a partir de la fecundación del esperma y del óvulo, organiza el comportamiento y el desarrollo celular del embrión. Bajo esa carga psíquica se va desarrollando el huevo, el embrión, hasta que llega un momento determinado en que se produce a los 9 meses el nacimiento del niño y se acopla en ese momento lo que se denomina como alma humana, como psique o como espíritu. De eso hablaremos luego posteriormente. Les he mencionado antes al doctor Francis Collins. El doctor Francis Collins, que fue el que presentó, era el director del proyecto Genoma Humano y fue el que presentó con Bill Clinton en la Casa Blanca el año 2000 esta cuestión, era un ateo convencido, antes de llegar a ser un eminente bioquímico y un eminente genetista. Tanto es así que hoy en día es premio Príncipe de Asturias de las ciencias, ha sido nominado para el Nobel y es precisamente una de las eminencias más grandes de la humanidad en el tema de la genética. Él concretamente nació en una ciudad
y en unos padres que no eran precisamente nada religiosos. Se crió mediante una formación total y absolutamente materialista. Y como la mayoría, mejor dicho, como una gran cantidad de científicos escépticos o positivistas, negaba cualquier intervención psíquica, cualquier intervención del alma humana en el hombre. A raíz de las investigaciones que él ha realizado, él se dio cuenta de que efectivamente hay algo dentro de la célula y del ADN que escapa precisamente al concepto biológico, que no es capaz ni de reproducirse, ni de reformarse, ni de modificarse. Él al ADN le llama el manual de instrucciones de la célula, y ese manual de instrucciones tiene detrás de él un origen, una causa primera que nadie, como él dice, es capaz de conocer. A raíz de esas investigaciones, él realmente empezó a creer en una causa primera que era el origen de la vida, el origen de la vida celular, porque ustedes saben que la célula es el primer organismo vivo, el elemento vivo más pequeño de todo el universo, tanto en los animales como en las plantas, como en los hombres. En ese sentido, él, en su libro ¿Cómo habla Dios?, un libro muy importante que se publicó hace concretamente 3 años, él dice: Dios es el actor que desencadena la evolución como una especie de primer motor. Él no alberga duda en absoluto de que existe una causa primera, un origen desconocido para el hombre, al que le llama Dios. Hay otros científicos que le llaman diseño inteligente, hay otros que le llaman causa primera, hay otros que le llaman de distintas formas. Sea como fuere, hasta aquí el aspecto de la ciencia. Dentro de las casualidades que se pueden producir y que hay mucha gente que puede argumentar como las consecuencias más importantes que dan origen a las desigualdades humanas, en filosofía hay 2 aspectos importantes que se tratan con mucha facilidad para intentar dilucidar este campo. Uno de ellos es el azar y otro de ellos es la casualidad. No la causalidad, sino la casualidad. El azar es algo ciego, el azar es algo caótico, que no tiene ningún tipo de principio inteligente. Por lo tanto, la causa del azar, que algunos han argumentado como origen de la vida, está completamente descartada hoy en día. Tanto es así que ya en el siglo XVII, cuando se publicó el Kybalión, no sé si ustedes han oído hablar del Kybalión, el Kybalión es una obra basada en las teorías herméticas de hace 4000 años del Egipto antiguo, por Hermes Trismegisto. Ahí se especifican algunas de las sabidurías más antiguas del ser humano, y en el Kybalión se dice: el azar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida, puesto que hay muchos planos de causas. Es decir, cuando no se conoce el origen de una cosa, esto debe ser por azar o debe ser por casualidad. En la misma historia de la ciencia y en el origen de la vida podemos comprobar cómo esta misma teoría tuvo sus adeptos hasta el siglo XIX, en la que llegó un grandísimo y eminente hombre de ciencia llamado Louis Pasteur, que acabó precisamente con la famosa teoría del azar en la evolución de la vida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se creía que las formas de la vida se generaban de forma espontánea. Se decía, no, la vida surge de forma espontánea. Él demostró con sus experimentos que habían otras causas que no podían dar lugar precisamente a ese tipo de cuestiones. Sea como fuere, el azar y la casualidad son cuestiones ciegas que no admiten una relación importante para que nos pueda explicar lo que son las desigualdades humanas. Las desigualdades humanas, como he dicho, muchas veces tienen su origen en nuestras propias actuaciones y nos afectan en la misma vida, pero la mayoría de las veces, infinitamente la mayoría de las veces, las desigualdades humanas se basan precisamente en nuestro pasado, se basan precisamente en comprender la vida no como un periodo de 60, 70, 80, 90 o 100 años, sino como un periodo transitorio. Igual que hemos comentado que la célula tiene su herencia ancestral, el ser humano, en su parte psíquica, también la tiene. Y, lógicamente, si nosotros intentamos comprender las desigualdades humanas desde el punto de vista de una sola vida, como a veces nos han enseñado las religiones, no encontramos respuesta ninguna. No existe respuesta. ¿Cómo podemos comprender que un niño nazca en un ambiente donde sus padres son malvados, donde le van a dar malos tratos, donde no va a tener posibilidad de desarrollarte, mientras que otro nazca en un ambiente positivo, de bien, de amor, y que va a poder desarrollarse, y va a poder desarrollar cualidades y hábitos educativos positivos que le van a llevar a un éxito en la vida?
¿Cómo podemos comprender la enfermedad? ¿Cómo podemos comprender que un niño nace y muere? Si tomamos el concepto de una sola vida, es evidente que ahí hay una injusticia bastante clara. No vamos a entrar en cuestiones teológicas sobre qué es lo que ocurre después de cuando esa persona fallece, porque evidentemente si estamos en cuestiones teológicas, el nivel de injusticia y el nivel de arbitrariedad y el nivel de incongruencia y de irracionalidad ya es mayúsculo. Cuando te dicen que una persona que nace y muere se va al purgatorio. ¿Cómo que se va al purgatorio? ¿Qué es eso del purgatorio? ¿Es que no tiene derecho esa misma persona que otra a vivir su vida y a vivir unas experiencias? Y aquella otra persona que está haciendo mal toda la vida y en el momento de su vida se confiesa, lo perdona y va al cielo, y esa otra persona que ha estado todo el tiempo de su vida haciendo el bien y por un desliz en un último momento de su vida no poder confesar esa falta y va al infierno eterno. Hemos de comprender que estas cuestiones son propias más de mentalidades medievales que de mentalidades del siglo XXI. Un aspecto raciocinativo y filosófico, lógico, sobre lo que es la vida y la evolución del ser humano nos lleva a comprender con claridad de que venimos de atrás, venimos del pasado, y no es la primera vez que venimos aquí. Hemos vivido muchas veces y ahí es donde se encuentra el origen de las desigualdades humanas. Concretamente había un filósofo extraordinario del que apenas nadie habla, un filósofo llamado Plotino, que fue uno de los grandes padres del neoplatonismo. Él escribió una obra, Enéades, que concretamente está a la altura de las obras filosóficas de Platón y de Aristóteles. Él, concretamente, hablaba de las vidas sucesivas, hablaba de vidas anteriores, como también lo hizo Sócrates, lo hizo Platón, y lo hizo Aristóteles, lo hizo Jesús, lo hizo Buda, lo hizo Krishna, en fin, podríamos mencionar multitud de personas que hablaron de la reencarnación y predicaron, y hablaron, y comentaron, y explicaron la ley de las vidas sucesivas, la ley de las vidas múltiples. Pero hay una cosa muy importante. Plotino decía, cada alma, esto es textual, cada alma recibe el cuerpo que le conviene y que está en armonía con sus antecedentes, según sus existencias anteriores. ¿Qué nos estaba diciendo aquí Plotino? Plotino nos estaba diciendo que el ser humano proviene de vidas anteriores y que en función a su nivel evolutivo, a su nivel de conciencia, a su nivel de inteligencia, a su nivel de sabiduría, a su nivel moral, a su nivel de amor, se recibe un cuerpo adecuado para desarrollar un trabajo, para desarrollar una experiencia. En eso consiste la reencarnación, en vivir muchas vidas para asimilar experiencias e ir perfeccionándonos e ir de esa manera corrigiendo aquello que debemos de atrás. Y al mismo tiempo ir probándonos a nosotros mismos e ir alcanzando cada vez mayores niveles de crecimiento, de amor y de desarrollo. Y ahí es donde se encuentra la causa de las desigualdades humanas, en nuestro pasado. Si nosotros pudiéramos saber cómo fuimos en vidas anteriores y qué hicimos en vidas anteriores a las personas con las cuales nos relacionamos, posiblemente tendríamos un conflicto emocional o un conflicto psicológico. De ahí el olvido del pasado. Pero este es un tema en el que no quiero entrar, luego podemos desarrollarlo si quieren ustedes. Lo que sí que es importante es que sepamos que en esa causalidad de varias vidas se encuentra la explicación a las desigualdades humanas. A las desigualdades humanas ancestrales, las que traemos de atrás, las que traemos de nuestro pasado más remoto. Y lógicamente el comprender que hay una vida que es eterna, puesto que nuestra psique, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra sinergia, nuestro bioplasma, como lo queramos denominarle, ese epifenómeno que denomina la ciencia, es inmortal, pues precisamente la vida es una. Pero las existencias y las experiencias son múltiples, son milenarias. Y precisamente estamos sometidos a unas leyes de evolución y de progreso en las cuales se incluye la ley de la reencarnación, la ley de causa y efecto, que retribuye a cada cual aquello que ha hecho bien o que ha hecho mal. Y de ahí es donde se derivan las existencias y se derivan las desigualdades. Si nosotros estamos viviendo una vida cómoda, una vida fácil, no es por casualidad. Si hay otro que la está viviendo desgraciada y atormentada, no es por casualidad. Son sus propios hechos, son sus propias obras, es su propia conciencia la que o bien ha pedido venir en esas condiciones para probarse, o bien necesita expiar deudas del pasado. Lo que hicimos a otros se nos devuelve.
El que fue rico, si no actuó correctamente, viene de pobre a sufrir los maltratos que les hizo a los pobres. Y viceversa. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Así pues, llegamos y la religión nos dice, no estoy hablando de ninguna religión en concreto, todas las religiones son positivas y hay que respetarlas a todas absolutamente, porque algo de bueno todas tienen, y es que mantienen la fe en Dios. Independientemente de los postulados, independientemente de las cuestiones filosóficas, teológicas, que sean más o menos racionales o irracionales, hay que respetar siempre, porque mantienen la fe en esa causa primera, en esa inteligencia suprema, que es precisamente el Creador o esa fuente de energía que ha creado este universo. Pero bien, las religiones nos dicen en general, es que hay cosas que son designios inescrutables de Dios, y eso atenta contra la razón. No podemos quedarnos con esa cuestión. Yo no puedo permitir que me tutelen de una manera tan simple, o que me digan, no, esto es que es así, te lo tienes que creer porque te lo digo yo. No, no, en absoluto. Yo soy una persona con una capacidad, un entendimiento, un razonamiento, una lógica, y debo de pensar, y debo de razonar, y debo de explicarme a mí mismo precisamente cómo me encuentro, con quién me rodeo y de qué manera mi vida se está desarrollando. Es una cosa importante, porque es que si no, vamos por la vida como autómatas. Si no somos capaces de conquistar nuestra propia libertad caminando conscientemente por la vida, vamos como autómatas, al pairo de que lo que nos marcan las modas sociales, las modas de pensamiento, las manipulaciones ideológicas de todo tipo. Entonces, es muy importante que sepan ustedes que todo esto no es ni más ni menos que reflexiones de grandes pensadores que han realizado a lo largo de la historia esfuerzos sobrehumanos por explicar la verdad. La verdad no es algo absoluto, no es algo que podamos comprender. La verdad va evolucionando con el paso del tiempo, igual que la ciencia va descubriendo. La ciencia descubre que la verdad se va adquiriendo poco a poco. Y la verdad científica del pasado es un sofisma hoy en día, es una falacia. Porque cuando se creía que la Tierra era plana, luego se averiguó que era redonda. En su momento era una verdad científica que la Tierra era plana. En su momento era una verdad científica que la Tierra era el centro del universo. En su momento era una verdad científica que el cielo estaba arriba y el cielo estaba abajo. En su momento era una verdad científica asumida por la teología y por la filosofía de que el Sol era precisamente, giraba alrededor de la Tierra, en vez de justo al revés. Todas estas cuestiones nos hacen comprender de que la verdad no es algo absoluto que nosotros podamos comprender, pero sí podemos razonar y podemos ir abarcando mayores conceptos de verdad en la misma medida en que vamos comprendiendo las cosas y vamos utilizando la razón y la inteligencia. Nos dice, como he dicho, la religión que son designios inescrutables de Dios, y a continuación empezamos a ver el concepto antropomórfico de Dios que siempre nos han presentado y que nos presenta a un Dios iracundo, un Dios vengativo, un Dios con una barba que decide de forma arbitraria las cuestiones que a él le parecen correctas. Y como dice el gran teólogo Michael Lewitt, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Maynooth, en Irlanda del Norte, este señor fue asesor del Papa Juan Pablo II y es una eminencia en el tema de teología y es una eminencia en el tema de la filosofía y de la religión. Este señor dice que este concepto antropomórfico de Dios es lo que él denomina el universo hamburguesa. ¿Hamburguesa por qué? Porque es como una hamburguesa, el concepto que nos han heredado las religiones. Por arriba el cielo, la capa de arriba del pan. La capa de debajo del pan, el infierno. Y en el medio estamos todos los seres humanos, y encima hay un señor de la barba que imparte su justicia de forma arbitraria, que a uno lo condena a una eternidad, al otro lo salva porque se ha confesado con sus representantes en la tierra un momento antes de morir, a pesar de que haya hecho daño, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones son realmente, como he comentado anteriormente, propias de mentalidades atrasadas. Nosotros tenemos la capacidad de razonar y de comprender de que si Dios existe, no puede ser en absoluto más grande que nosotros. Si nosotros no condenaríamos nunca a un hijo nuestro eternamente, ¿cómo Dios puede condenarnos a un infierno eterno? Si Dios existe, no puede ser, ni muchísimo menos, peor que nosotros. No podemos comprender ni achacar a Dios todas nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros defectos. Ese concepto hay que desterrarlo. Dios es mucho más grande. Y al igual que la verdad, no podemos comprender
no lo podemos comprender en su totalidad, lo comprendemos por sus efectos. Y lo vemos en sus efectos, en la naturaleza, en la perfección de sus leyes, en la perfección del hombre, precisamente en la evolución, en la justicia divina y precisamente en el progreso del ser humano. De ahí que la justicia, que es otro de los campos que habla la charla de hoy, sea precisamente el resultado de la aplicación de las leyes que Dios ha creado. Porque, ¿qué no mayor justicia que la de dar a cada cual según haga? Tanto en una vida como en otra. Si somos los mismos, si el concepto de la reencarnación no cambia nada, si nosotros cuando reencarnamos una vida u otra, lo único que hacemos es cambiarnos el traje. Unas veces venimos de hombre, otras veces venimos de mujer, con lo cual aquí no hay machismo ni feminismo. Unas veces venimos de pobre, otras veces venimos de ricos, con lo cual no hay lucha de clase. Unas veces venimos en unas condiciones realmente penosas, pero porque nos las hemos pedido nosotros mismos antes de encarnar, porque necesitamos probar una cualidad, necesitamos fortalecernos ante algo en lo cual sucumbimos en el pasado, y nosotros mismos nos ponemos esa prueba y venimos a una existencia penosa a superarla, no porque debamos nada en relación con eso, sino porque nosotros mismos, como el atleta que se pone retos y quiere superar marcas, se pone una marca para ir progresando, ir avanzando, ir luchando precisamente en el camino de la evolución. Así pues, debemos tener en cuenta lo que estoy comentando, que no podemos achacar a Dios en absoluto el origen de las desigualdades humanas. Está siempre en nosotros, en nuestro pasado, en lo que hicimos anteriormente, y de ahí se deriva la causa, y de ahí viene la justicia. Hay un importante científico llamado Fred Hoyle, que es astrónomo, es matemático inglés, y es el autor, junto con el doctor Francis Crick, otro gran investigador que descubrió la molécula del ADN, es el autor de la teoría de la panspermia. No sé si ustedes han oído hablar de eso. La teoría de la panspermia es una de las 5 teorías sobre el origen de la vida y del hombre. Y este señor, Fred Hoyle, dice que la vida llegó a la Tierra de las estrellas. Y llegó desde las estrellas porque a través de las colisiones de los elementos que existen y se producen entre las supernovas y las galaxias, se liberan una serie de elementos, como por ejemplo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son prácticamente los 4 elementos principales de la vida, y se combinan entre sí. Y entonces dan lugar a la formación de los planetas, y con el tiempo el desarrollo de esos planetas, el desarrollo propio de la vida en esos planetas, va dando origen a la evolución de las especies. En ese caso, este señor, que es toda una eminencia, decía lo siguiente en relación precisamente con lo de las vidas y en relación con lo de los seres inteligentes que no solamente viven o habitan en esta cuarta dimensión, que en esta dimensión, esta tercera dimensión que nosotros estamos, sino que hay otros planos de vida y otras dimensiones en las que se vive, cuando se pasa, por ejemplo, de la muerte al plano psíquico, al plano espiritual, al plano astral, a la cuarta dimensión. En ese plano de vida, dice este señor, dice, existe una cadena de seres inteligentes que se remontan hasta una inteligencia última, llamémosle Dios, que es el universo mismo. Dios es para mí igual al universo. Fred Hoyle. Este señor es una eminencia científica. No quiere decir que su palabra o su axioma sea tan válido como el de cualquiera de nosotros. Exactamente igual de válido. Porque en realidad, al principio, lo que vale precisamente es cuando la persona, de una forma honesta y de una forma lógica, hace un ejercicio de introspección y es capaz de averiguar o de conocer sus propias debilidades, sus propias faltas. Cuando estamos haciendo eso, cuando tenemos capacidad para sentarnos, pararnos a pensar en aquello que fallamos e intentamos ser honestos con nosotros mismos sin engañarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de los errores que cometemos a diario, de que no somos perfectos. Y precisamente ese es el sentido de la vida, luchar por la perfección. No vamos a conseguir la perfección en una sola vida, como nos dicen las religiones. Jesús decía, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Demasiado sabía él que en una vida no se consigue la perfección. Es preciso experimentar, es preciso venir a la vida una y otra vez. Y lo mayor y más importante de esta reflexión es el hecho de que la muerte no existe. La muerte es un cambio. La muerte simplemente es una transformación
Pero nos vamos igual que estamos aquí, nos vamos sin el cuerpo físico, pero nuestra psique y nuestro espíritu se marchan. Nuestra psique se marcha con todas sus cualidades y con todos sus defectos, con todas sus pasiones y con todas sus debilidades, con todas precisamente las virtudes adquiridas y todos sus niveles de conciencia, de inteligencia, de sabiduría. Todo eso lo mantenemos, porque el espíritu o el alma es precisamente creada por Dios en cuanto a su principio espiritual, en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su eternidad. Y precisamente es capaz de retener siempre todos los conocimientos, vida tras vida. Y sabe en su inconsciente, tiene guardado en su inconsciente, todo aquello, toda esa herencia, todo ese acervo espiritual que viene arrastrando desde hace milenios, vida tras vida. Si no, ¿de dónde creen ustedes que investigan los señores que estudian la TVP, la terapia de vidas pasadas? ¿Dónde creen ustedes que bucean los psiquiatras cuando empiezan a investigar las fobias, las manías cuyos orígenes no se encuentran en esta vida? ¿Dónde estudia el doctor Brian Weiss, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad y jefe del Departamento de Psiquiatría del mayor y más importante hospital del mundo, el Monte Sinai en Estados Unidos? Ese señor lleva 45 años investigando la terapia de vidas pasadas, sanando a pacientes cuyos orígenes de sus deformaciones mentales, cuyos orígenes de sus perturbaciones, de sus fobias, de sus manías, de sus agorafobias, de sus claustrofobias, no se encuentran en la vida actual. Y se retrotrae con sus pacientes hacia vidas anteriores, encuentra el origen y la causa de la enfermedad y se lo hace de forma consciente al paciente mediante una catarsis, y el paciente se cura, porque el paciente sabe ya en ese momento el origen de la enfermedad. Un origen que no es de esta vida, que es de vidas anteriores. Es un ejemplo simplemente. Así pues, una vez dicho esto, diremos que después de lo que hemos comentado de la ciencia y de lo que hemos comentado de la filosofía, pues podemos pasar a darles la explicación que nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista, más coherente, más lógica. Todos, absolutamente todos, somos creados iguales, como hemos comentado anteriormente. Estamos sometidos a las mismas leyes y existe una ley de evolución, por ir resumiendo, que es la ley que permite el progreso del ser humano, de su aspecto eterno, el que sobrevive a la muerte. Llamémosle alma, llamémosle espíritu, llamémosle psique, como queramos. Ese principio espiritual creado por Dios, a su imagen y semejanza en el aspecto espiritual, porque Dios no es materia, no es ese señor de largas barbas, sino precisamente es espíritu. Precisamente por eso no se le ve, precisamente por eso no se le conoce, precisamente por eso solamente podemos acceder a él conociendo sus efectos, valorando la grandeza y la perfección de sus leyes en todo el universo. Entonces, todos somos iguales, todos, absolutamente todos, en la parte principal de nuestra personalidad, que es la parte que sobrevive a la muerte, el alma humana. Y todos somos iguales en el nacimiento y en la muerte, porque se nos va a juzgar a todos por igual. No hay nadie con una balanza que venga a decirnos tú has hecho esto mal, no, en absoluto. Cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, somos nosotros mismos los que nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora metidos en una especie de cárcel. Cuando nosotros reencarnamos, cuando nosotros entramos en el feto, cuando entramos precisamente, cuando el niño nace y el espíritu se acopla al psicosoma, a ese modelo de organización biológico que he dicho antes, que es el psicosoma, que es el periespíritu, cuando entonces empezamos a vivir, es en ese momento cuando nosotros perdemos la conciencia de lo que hemos sido anteriormente, aunque nuestro espíritu guarda toda esa memoria extracerebral. Pero no podemos recordarla conscientemente porque tenemos un cerebro nuevo. Entonces, esa memoria extracerebral que está guardada dentro de nosotros es lo que muchas veces denominamos como voz de la conciencia. Y hay personas con distintos niveles de conciencia. El psicópata, que apenas tiene empatía, que apenas es capaz de ponerse en el lugar de los demás y que a la hora de matar a alguien o de hacer cualquier tipo de barbaridad o de crimen no tiene ningún tipo de remordimiento, es porque no tiene un nivel de conciencia adecuado. No ha llegado a ese nivel de conciencia. Lógicamente el sufrimiento, el dolor y la ley de causa y efecto le devolverá el mal que haga. Y ese dolor, ese sufrimiento que padecerá en esa vida o en vidas posteriores, sensibilizará su psique. Porque el dolor precisamente es el gran maestro de la vida. Es el que nos hace muchas veces despertar. Cuando todo va bien,
Cuando todo en la vida va sobre rosas, nadie se acuerda de solicitar ayuda, nadie se acuerda de que Dios existe, nadie se acuerda de que hay cuestiones y necesidades de otras personas alrededor nuestro. Cuando las cosas empiezan a ir mal, empezamos a recurrir a aquellas cosas que muchas veces decíamos con la boca pequeña, no, yo en esto no creo, no, yo en esto no, pero sin embargo recurres a Dios, o recurres a un santo, o recurres a cualquier, o te aferras psicológicamente a cualquier cuestión que te dote seguridad y te permita seguir avanzando. Entonces, todos somos iguales y las desigualdades humanas, las desigualdades que nosotros podemos comprobar aquí, vienen muchas veces derivadas no porque se nos haya creado así, no es por creación, sino es por el nivel que tenemos, como el del psicópata que acabo de comentar. Según el nivel evolutivo que tengamos, estamos en condiciones de llevar una vida de una manera o llevarla de otra. Lo que realmente les sorprenderá a aquellos que no hayan oído escuchar de la reencarnación, yo sé que muchos de ustedes ya han oído hablar de la reencarnación, pero lo que realmente les sorprenderá a aquellos que no hayan escuchado hablar de la reencarnación es precisamente decir, bueno, ¿cómo es posible que yo me programe una cosa antes de venir aquí a la Tierra que vaya a suponer un daño para mí? Pues sí, efectivamente, lo que hemos comentado. Cuando nosotros subimos a ese plano espiritual y nos despojamos de la materia, recuperamos el nivel de conciencia que teníamos antes de encarnar. Y entonces vemos con claridad nuestra trayectoria evolutiva, todo lo que hemos hecho y hemos sido durante vidas anteriores. Vemos los errores cometidos, vemos las faltas realizadas, vemos los prejuicios que hemos hecho a otros. Y rápidamente eso supone nuestro nivel de conciencia. Somos nuestros propios jueces. Automáticamente nos enfrentamos a nosotros mismos, nadie escapa de sí mismo. Y esos niveles de conciencia en los que unos están atormentados porque se ven delante de sus propias fechorías y al mismo tiempo ven a sus víctimas, precisamente, que les están reclamando precisamente por las fechorías cometidas, eso genera un remordimiento y un sufrimiento, y la única manera de pagarlo o de solucionarlo es volviendo de nuevo a la Tierra y volviendo de nuevo a rectificar, devolviendo bien por mal, y muchas veces pedimos esas pruebas precisamente para eliminar las deudas del pasado. De ahí se derivan muchas veces estas circunstancias, estas cuestiones. Decía el gran Hermes Trismegisto, que he mencionado a lo largo de la charla, decía, las almas buenas, las almas malas y perversas vuelven constantemente a la Tierra y para pagar aquello que deben, y están constantemente en la rueda de las reencarnaciones. Mientras que las almas positivas, las almas virtuosas, aquel que hace el bien, aquel que se encuentra en paz consigo mismo, se eleva hacia esferas superiores. El alma de esas personas se eleva hacia esferas superiores. No quiere decir que esa persona no vuelva a reencarnar, porque evidentemente el progreso es lento y la evolución es lenta. Y necesitamos muchas vidas y muchas existencias para alcanzar una plenitud, para alcanzar una perfección mínima que nos permita liberarnos de la rueda de las reencarnaciones, como decía Buda. El samsara de Buda no es ni más ni menos que esa cuestión. El tiempo que el espíritu debe de estar en la rueda de las reencarnaciones hasta que asimila todas las experiencias que se pueden asimilar con un cuerpo físico, para luego poder seguir progresando y evolucionando en nada más que en el plano espiritual, ayudando a otros, dirigiendo mundos, colaborando, orientando, auxiliando a muchos que están por debajo de uno. No me gustaría, no sé cómo vamos de tiempo, mi apuntadora, por favor. Bien, vale. Es que me van a perdonar, pero no he traído reloj, entonces no sé si me estoy extendiendo mucho. Bueno, me gustaría contarle el ejemplo de una persona que precisamente, como consecuencia de ver y descubrir las desigualdades humanas, cambió su forma de ser, su forma de actuar y su forma de pensar. Seguro que todos ustedes han oído hablar de él. Seguro que todos ustedes le conocen porque es un personaje famoso a nivel mundial. Estoy hablándole del gran escritor León Tolstoy. Tolstoy era un personaje singular. Singular en el sentido de que él nace en la región de Tula, en Rusia, y es hijo de un conde. En aquellos momentos, la aristocracia rusa precisamente era la más rica del país. Había muchos pobres, muchos campesinos,
Aquello era más bien un régimen feudal, con siervos de la gleba, que eran los campesinos, y los señores feudales, que eran los condes, los duques, y por encima de ellos el zar, evidentemente. Tolstói, que es el autor, como bien saben, de Guerra y Paz y de Ana Karenina y de otras muchas obras importantes de la literatura universal, fue, por si ustedes no lo saben, fue el inspirador de la no violencia. Gandhi se apoyó en Tolstói para iniciar su proceso en la India de la no violencia. Martin Luther King se apoyó en Tolstói para seguir precisamente bajo ese campo, el campo de la lucha de la no violencia. Pero porque Tolstói llegó en un momento determinado de su vida a cambiar radicalmente de vida, porque él era, lógicamente, como noble, tenía todos los privilegios, tenía todo el dinero, y llevaba una vida disoluta. Junto con sus hermanos, pues estuvo en el ejército y no guardaba ningún tipo de empatía con nadie. Lógicamente, llegó un momento determinado en que él empieza a ver cómo los siervos, los campesinos, entregaban el fruto de su trabajo prácticamente a todo el mundo. Entregaban el fruto de su trabajo, todo el fruto de su trabajo a los señores de los cuales dependían. En ese caso, él se compadece de los campesinos y llega un momento determinado en que toma la decisión de volverse como ellos, renunciar a su estirpe, renunciar a sus privilegios y volverse campesino. Pero en ese interín, cuando él empieza a sensibilizarse con esa cuestión y empieza a cambiar, se va lejos de su ciudad y empieza a trabajar con los campesinos. Pero alguien descubre quién es. Y entonces hay un campesino que se le acerca y le dice: Señor, soy un desgraciado, soy un miserable, no tengo nada, no tengo a nadie. ¿No me daría usted una limosna? ¿No me daría usted un dinero para poder vivir? Y Tolstói le contesta: ¿te parecen bien 5.000 rublos? Y el campesino le dice: Señor, eso es una fortuna, claro que sí, por supuesto. Te daré 5.000 rublos si me dejas amputarte un brazo. Pero señor, ¿cómo voy a dejar que me ampute usted un brazo? Perdería la movilidad, ya no sería lo mismo. Tolstói le dice: de acuerdo, te daré 10.000 rublos si me dejas que te ampute los 2 brazos. Pero señor, no podría vivir, ¿de qué me servirían los 10.000 rublos? No podría hacer nada. Bueno, pues si no es suficiente, te daré 50.000 rublos si me dejas que te ampute los 2 brazos y te deje ciego. Señor, eso no sería vivir. Yo no puedo aceptar eso. De verdad, no puedo aceptar eso. Y entonces le dice Tolstói: si tú tienes algo tan importante que no puedes vender, da gracias a Dios por el cuerpo que tienes, da gracias a Dios por la vida que tienes, da gracias a Dios por los principios que tienes y precisamente busca lo importante dentro de ti. No me digas que eres infeliz porque no posees dinero o bienes, que son precisamente las cosas que esclavizan al hombre y que lo hacen infeliz. Ese ejemplo de Tolstói es una cuestión que mencionaban de él, precisamente hace que él cambie completamente su vida. Él escribe un libro importantísimo que fue, hasta el año 2000 no fue editado en España precisamente por la censura, aunque a ustedes les parezca, que es El Dios que está en ti, un Dios prohibido por la censura en muchísimos países del mundo, un libro prohibido por la censura en muchísimos países del mundo y que le costó la excomunión de la Iglesia Ortodoxa rusa. A él se lo tenía sin cuidado. Le costó la excomunión porque en él valoraba la vuelta al cristianismo primitivo, la vuelta al auténtico cristianismo de Jesús, precisamente al hacer el bien y no mirar a quién, precisamente al devolver el bien por el mal, precisamente a todas las máximas del Sermón de la Montaña de Jesús, que precisamente llevaban al hombre a un estadio superior y que nada tenían que ver con las prácticas de la Iglesia Ortodoxa rusa, que al igual que otras iglesias en aquellos momentos vivía nada más para el lujo y permitía que los campesinos murieran de hambre y permitía que el poder se estableciera y fuera solamente para los señores.
En ese caso, él, como digo, fue un personaje extraordinario y él cambió de vida y, como digo, él dejó aparte su vida y se involucró con los campesinos, luchando como ellos, creó escuelas para ellos, daba clases a los hijos de los campesinos, les orientaba, les educaba y les educaba en la fe, pero en la fe precisamente pura del cristianismo primitivo, no en una fe, digámoslo así, marcada, desvirtuada por el dogma, por la sinrazón o por otras cuestiones que lamentablemente no es cuestión de los fundadores de las religiones, sino de los hombres que implementan o interpretan sus pensamientos de formas equivocadas. Por eso, como estamos comentando, existen causas de las desigualdades humanas que pueden ser actuales y pueden ser del pasado. Las causas actuales, por ejemplo, imaginemos una persona que lleva una vida disoluta, una vida en la que abusa pues, de todo tipo de adicciones. Adicciones a la droga, adicciones al tabaco, adicciones a cualquier tipo de cuestión. Cuando digo adicciones fuertes, o una vida, muy sensual, es decir, dominado por la lujuria y sin ningún tipo, o por el orgullo, por el egoísmo, que no tiene ningún tipo de problemas en hacer daños a otros y que poco a poco se va hundiendo en el lodazal de su propia miseria. Evidentemente eso tiene una repercusión simplemente a nivel biológico, a nivel físico, porque hoy día está demostrado que el pensamiento y las emociones son energías, ondas electromagnéticas que vibran, y que en función de cómo pensamos y cómo sentimos, como he explicado al principio, nuestras células reaccionan con unas cargas positivas o negativas. Si son negativas, los electrones son fruto de las descargas electromagnéticas que se producen a través de las sinapsis neuronales y que van perjudicando poco a poco la parte psíquica de la célula. La van enfermando, la van deteriorando. Mientras que los fotones son esas cuestiones luminiscentes de las que habla la física cuántica, que liberan nuestros pensamientos y nuestras emociones a nivel neuronal y que llegan a la base de la célula y la mejoran, la reacondicionan e incluso la sanan. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de personas que hay muchos casos, personas que no, una persona que tiene cáncer y ha ido a ver al médico, le ha dicho, oiga, usted tiene cáncer, y la persona, hay un caso muy concreto que decía, oiga, yo no tengo tiempo de enfermarme por el cáncer, yo tengo que seguir con mi vida, tengo que cuidar a mis plantas, tengo que cuidar a mis personas, tengo que cuidar y la fuerza del bien, del pensamiento positivo de esa persona ha conseguido neutralizar la enfermedad. Está todo en la mente, somos realmente muchas veces lo que pensamos, no con exactitud, pero muchas veces nuestra mente es el director, el órgano director de nuestros procesos biológicos y psicológicos. La mente, como ustedes saben, no está en el cerebro, por mucho que les digan. Hoy en día los neurólogos más famosos del mundo apuestan de que la conciencia y la mente está fuera del cerebro, no está en el cerebro. El cerebro es el receptor, a través de la glándula pineal, a través de la epífisis, de los pensamientos y de las emociones, que se transmiten precisamente a través de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema glandular y de nuestros sistemas fisiológicos a lo que es el cuerpo integral del ser humano, generando estados de bienestar o estados de perjuicio. No es ni más ni menos que lo definen los psiquiatras y los neurólogos, lo definen con una palabra, somatización. Somatizar precisamente lo que son los pensamientos y sentimientos que generan una persona que está dominada por la ira, si la mantiene en el tiempo, durante mucho tiempo, somatiza una enfermedad en el hígado. Una persona que está dominada por los celos y la envidia, si lo mantiene de forma perturbadora en la mente, y esa mente se vuelve recurrente con ese pensamiento de envidia hacia determinada persona, pues eso le genera un problema en el estómago. Eso no es una cuestión que yo me esté inventando ahora, es una cuestión que está ya descubierta desde hace algunas décadas. Por eso es muy importante que sepamos que el recto pensar, el recto actuar y un control adecuado de nuestras emociones nos ayuda también en nuestro bienestar físico, no solamente en nuestro bienestar psíquico o mental. Así pues, ¿por qué comento esto? Porque si nosotros desconocemos todas estas cuestiones, sabemos que somos en estos momentos los dueños de nuestro destino, cuando comprendemos las leyes de la evolución, y que hoy día somos el resultado de lo que fuimos ayer, y que el día de mañana seremos el resultado de lo que hagamos hoy. Ahí es donde se basa
el tema de las desigualdades humanas. La justicia divina es, pues, igual para todos y se basa precisamente en hacer a los otros lo que queremos para nosotros. Es una cuestión sencilla, es una cuestión fácil, una cuestión que no admite discusión. Si yo me pongo en el lugar de los demás, si yo tengo empatía por el sufrimiento ajeno e intento colaborar y paliar ese sufrimiento, si yo tengo empatía por el dolor, si yo no me considero más que nadie, si yo intento desde mi postura, desde mis posibilidades, aunque sean escasas o mínimas, ayudar en lo posible a mejorar esta sociedad, empezando por mí mismo, empezando un cambio integral por mí mismo, no solamente me estoy ayudando a mí mismo, no solamente me estoy queriendo y amando a mí mismo en primer lugar, sino que estoy iniciando un cambio que ayuda a los que están a mi alrededor a ver otras cuestiones importantes de que se puede cambiar y se puede mejorar. Cuando nosotros nos trasladamos al plano espiritual después de una vida física, es conveniente que sepamos que, como he dicho antes, al nivel de esa conciencia que tenemos y se nos expande y empezamos a comprender lo que hemos sido y lo que somos en realidad, muchas veces pedimos a gritos volver a reencarnar, por lo que he comentado anteriormente. Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de pagar las deudas del pasado o de crecer espiritualmente. Y no siempre se nos dan las oportunidades. No siempre se nos ofrecen esas oportunidades de volver a reencarnar cuando nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la población espiritual o psíquica del planeta es superior, muy superior a la población física. Si aquí somos 7.000 millones, se calcula que multiplicado por 3, esa es la población psíquica de este planeta. Evidentemente, este es un planeta de expiación y de prueba, y es un planeta donde estamos todos mezclados. Como ustedes saben, y como hoy nos dicen los grandes astrónomos, pues la posibilidad de vida en el universo no es que sea una posibilidad, es que es una realidad. Por cálculos simplemente de probabilidades, es una realidad que existe vida en el universo. Existen trillones de planetas habitados. No quiere decir que sean iguales que nosotros, que la especie humana que nosotros conocemos sea la misma que reside en esos planetas. Pero evidentemente hay vida en otros planetas. ¿Cómo no? ¿O acaso no contemplamos en las leyes que figuran aquí en la naturaleza, en el universo, una perfección, una adecuación y una justa reciprocidad? Lo mismo ocurre en el universo. ¿Cómo podemos pensar que hay trillones y trillones de galaxias, con trillones y trillones de sistemas planetarios, con trillones y trillones y trillones y trillones de planetas, y que solamente haya un planeta habitado en todo ese vasto universo? Esto nos manifiesta la grandiosidad de una causa primera, de un creador, de esa inteligencia suprema que nosotros poco a poco empezamos a descubrir, empezamos a vislumbrar. Por eso no podemos achacar a esa gran inteligencia, a esa gran energía creadora, no podemos achacar nuestras faltas ni nuestros errores. Hemos de mirarnos siempre a nosotros mismos. Para concluir, diré que, como he comentado, las causas están en nosotros. Somos los dueños de nuestro propio destino. Forjamos nuestro propio destino, feliz o venturoso en función de aquello que hagamos. Y recogemos lo que sembramos. Hay una cita interesante del siglo XVIII, concretamente de un abad que, realizando una obra llamada Historia de la Iglesia, explicaba lo siguiente respecto a las desigualdades humanas. El abad era Berold de Bercastel. Él decía, resume un poquito lo que hemos estado comentando aquí, por eso se las leo textualmente. Todas las almas han sido creadas libres, simples, sencillas e inocentes por su ignorancia, y todas absolutamente iguales. En proporción a sus faltas, son encerradas en cuerpos más o menos groseros, creados expresamente para servirles de cárcel. De ahí los diversos tipos de las desigualdades en la familia humana. Pero, por más grave que sea la caída del alma, por más grave que el espíritu se precipite en los infiernos y se vuelva criminal, jamás implica el retroceso del espíritu culpable al estado del bruto. Simplemente le obliga tan solo a volver a empezar nuevas existencias, en este o en otros mundos, hasta que, cansado de padecer y de sufrir,
el dolor le haga someterse a la ley del progreso y se mejore. Esto está escrito en la historia de la Iglesia por el abad Berol Bercastel en el año de 1750. Con esto me gustaría terminar, no sin antes darles las gracias a todos ustedes por la amabilidad y por la paciencia. He preferido acortar la charla, he preferido acortar la conferencia, no sé cuánto tiempo llevamos. Una hora, pues justo. He preferido acortarla un poquito porque realmente lo importante no es que yo venga aquí y les cuente estas cuestiones que les he contado con todo mi corazón y con todo el ánimo de verdad, de disposición de hacerlo, ¿no? Sino simplemente que ustedes, si tienen alguna pregunta y pueden hacerla, que lo hagan con total y absoluta libertad, porque para eso hemos venido. Las personas muchas veces estamos cansados de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí no se aboga por eso. Aquí a lo que se aboga es que una invitación a la reflexión, a que ustedes piensen. Lo que yo les he comentado se encuentra en multitud de libros. Algunos de ellos, lógicamente, son investigaciones que se han hecho recientemente y que están explicitadas o explicadas de la manera en como yo se las he explicado aquí ahora. Tengan la absoluta certeza que desde el ateísmo a la creencia en Dios realmente hay un paso muy simple y es precisamente el dolor, es precisamente el sufrimiento. Cuando la persona se encuentra perdida, cuando la persona no encuentra explicación, hay una cuestión que es la rebeldía. La rebeldía le hace enrocarse dentro de sus mismas perturbaciones, le hace enrocarse en sus mismas actitudes negativas. Cuando se abandona la rebeldía y uno se da cuenta de que la causa de su dolor o de sufrimiento depende de sus errores, lo primero que llega es el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, la ley de causa y efecto exige la expiación, es decir, el pago de la deuda y la reparación. Devolver el bien por mal a aquel al que se lo hicimos. Cuando comprendemos esto, estamos en condiciones de comprender cosas importantísimas. Nos van a ayudar enormemente a caminar por la vida, porque vamos a llegar a la auténtica felicidad, que es la paz interior, la paz de conciencia, porque vamos a empezar a caminar precisamente con criterio. Vamos a empezar a caminar de forma correcta. Vamos a empezar a caminar sin hacer daño a nadie. Vamos a empezar a caminar controlando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y vamos a notar una mejoría a nivel personal y a nivel de las personas que nos rodean. Hemos de saber que, como he comentado, somos espíritus eternos en evolución y que cuanto antes realicemos ese esfuerzo de comprender que somos eternos y hemos sido creados para la perfección y la felicidad, antes llegaremos a esa paz y a esa serenidad interior que tanto anhelamos y tanto precisamos en estos tiempos tan convulsos de tantas confusión y de tanta distorsión y fugas psicológicas a niveles personales y a niveles sociales y colectivos. Por todo ello, muchísimas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizarme. Muchas gracias. Hay una chica que le pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir que me ha encantado, que me ha resonado todo el tiempo todo lo que he escuchado. Y a mí sí me gustaría preguntar qué herramientas o qué técnicas que usted conoce podría ayudarnos a llevar ese nivel de conciencia para poder mejorar, evolucionar y estar aquí de la mejor forma posible. Sí, es la técnica más difícil, pero está escrita en el frontispicio de Delfos desde hace 2500 años. Y la frase dice así: si quieres salvarte del abismo, conócete a ti mismo. Los griegos, que en esto eran maestros, ya sabían que el primer paso para alcanzar la autoiluminación, alcanzar la paz y la felicidad interior, es precisamente conocerse uno a sí mismo. Es el primer paso. Y eso empieza, de alguna manera, primero, por amarse a uno mismo, quererse a uno mismo. En segundo lugar, por ser honesto consigo mismo, analizándose diariamente, haciendo un ejercicio
al acostarse, de aquellas cuestiones que durante el día se han hecho bien o se han hecho mal. Y si hay alguna cuestión que no entendemos en ese ejercicio que hacemos de reflexión diaria, debemos devolver la oración por pasiva y decir, si esto que yo le he hecho a esta persona, esa persona me lo hubiera hecho a mí, ¿yo cómo me hubiera sentido? Ahí encontramos la clave de cómo debemos de actuar, porque todos tenemos una conciencia y todos sabemos inicialmente lo que está bien y está mal. Pero cuando uno empieza a profundizar en sí mismo, cuando uno empieza a conocerse en sí mismo, se da cuenta de que todavía somos imperfectos. Y a veces de forma inconsciente dañamos a los demás, sin quererlo, pero dañamos a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos defectos, somos imperfectos, tenemos un poquito de orgullo, tenemos un poquito de envidia, tenemos un poquito de soberbia, tenemos un poquito de maledicencia, tenemos un poquito de odio, y todo eso hay que corregirlo. Entonces, cuando uno empieza a tener el control, el conocimiento de sí mismo, empieza a adquirir el control sobre su yo interior, sobre su ego superior, no sobre su yo inferior, que es lo que nos domina. El cuerpo físico, la materia, por el hecho de estar el espíritu encarnado, también tiene sus propios defectos. Tiene una serie de tendencias instintivas procedentes de la herencia biológica de nuestras células anteriores, porque nosotros biológicamente procedemos evolutivamente de especies animales y vegetales, a nivel biológico, no a nivel psicológico ni a nivel espiritual. Y nuestro psiquismo tiene que empezar a comprender de que nuestra conciencia se puede expandir. El señor que yo comentaba anteriormente, el teólogo Michael Lewis, este señor, en contra de las tesis de la Iglesia, y eso que era un asesor del Papa, decía lo siguiente: cuando Jesús vino a la tierra, no vino a explicarnos ese mensaje que nos ha explicado la religión, de ese ser sangrante, sufriente, y que todos los pecados nos son perdonados porque Él murió en la cruz. No, en absoluto. Jesús vino a explicar tres cosas, muy sencillas. La primera, que todos en nuestro interior llevamos una parte de Dios, que es nuestro espíritu, creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, podemos hacerlo todo. En segundo lugar, vino a explicar que en esa capacidad de hacerlo todo, podemos mejorarnos a nosotros mismos. Podemos luchar contra nuestras debilidades, contra las imperfecciones, e ir creciendo espiritualmente. Ir avanzando en el camino de la evolución. Y en tercer lugar, que el amor es precisamente la fuente de Dios en el universo, y que el amor es la clave, pero el amor con mayúsculas, no el amor posesivo, el amor egoísta, el amor con mayúsculas, que es el que se deriva de la creación y de todos los seres que vemos, de todas las estrellas que contemplamos, de todo aquello que somos capaces de sentir. En el amor se encuentra la clave de nuestro progreso y nuestra perfección. Por eso Él vino a dar un ejemplo de amor, y por eso su doctrina es una doctrina de amor, y por eso uno de los mensajes que Él dejó, se lo voy a resumir y termino con la pregunta. A Jesús le preguntaron en una ocasión, esta frase no la van a encontrar en los evangelios canónicos, le preguntaron en una ocasión: Maestro, ¿quién es tu Dios? ¿Y quién es tu religión? ¿Y cuál es tu religión? Y Él dijo: mi Dios es el eterno invisible que no veo, pero que siento en todo cuanto vive, en los infinitos mundos que pululan por el universo. Mi religión es el amor universal. Tanto es así que debo practicarlo con todos mis semejantes, aunque en el cumplimiento de ese deber llegue a costarme la vida. Esas son palabras del Maestro Jesús hace 2000 años, y no las encontrarás en los evangelios canónicos. Con eso te contesto. Sigamos el camino de Jesús y llegaremos a la autorrealización y a la autoiluminación personal. Muchísimas gracias.
A ver, por favor. Bueno, Antonio, me ha quedado una curiosidad, ¿no? Has nombrado a un abad del siglo XVIII, 1725, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre del abad. Pero Vercastel, Verol Vercastel. Verol Vercastel. Y su libro de la Historia de la Iglesia. Bueno, yo me pregunto, después de... No te oigo muy bien, ponte bien el micro, es que no... Digo, después de escribir lo que escribió en ese libro, tiene su vida abad, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que en aquella época aún estaba la Inquisición, ¿no? Sí, sí, en el 18, claro. No le pasaba al abad ni a su libro que escribió, eso no sé qué curiosidad. Pero el que es que no termino de entenderte, no te oigo bien. Decían que el abad... El abad, sí. Sí, que si no le pasó nada con la Iglesia católica... Vale, si no le pasó nada, como por ejemplo a Tolstoy, que los comulgaron, ¿no? Exacto. Pues no lo sé, Javier, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no he investigado más sobre el tema, no lo sé si la Inquisición lo condenó, no debió de condenarlo por una razón muy sencilla, es una época 1750, En esa época estamos en los preludios de la Ilustración. Estamos precisamente en los preludios de un cambio psicológico y social importantísimo. Hay quien dice, por lo que estamos hablando de las desigualdades sociales, no es que el mundo no puede cambiar. ¿Cómo que no puede cambiar el mundo? Claro que cambia el mundo. El que ha estudiado historia sabe que en el antiguo régimen había un mundo muy distinto al régimen que surgió después de la Revolución Francesa, completamente. Y se pasó de una sociedad donde la monarquía era absoluta y venía el poder de los reyes de Dios, y el de la Iglesia se pasó a otro tipo de sociedad. Eso no quiere decir que haya algunas sociedades o algunos países donde todavía el poder de estas cuestiones siga todavía en marcha, ¿no? Y sea un retraso, porque en realidad, si somos todos iguales, somos todos iguales, ¿eh? Entonces, no conozco el tema de la abad, si lo condenaron o no lo condenaron. Hombre, tú sabes, como yo, incluso mejor que yo, porque has escrito sobre el tema, que todo aquel que en determinadas épocas de oscurantismo o en determinados momentos donde la escolástica era la filosofía de la época medieval, donde la filosofía se sometía a la Iglesia, se sometía a la teología, eso es la escolástica. Pues en épocas de la escolástica, nadie que pronunciara cualquier pensamiento religioso o filosófico que fuera en contra de la teología imperante en el momento, estaba a salvo de una persecución por parte de la Inquisición. De hecho, fueron muchas personas las que sufrieron ese martirio. De hecho, concretamente, no sé si ustedes a la entrada, me gustaría hacer una referencia, a ver si mientras hago esta referencia alguien se anima más a preguntar. A la entrada han visto ustedes que los compañeros de Orihuela han puesto una mesa con el libro de los espíritus de Allan Kardec. Esa obra es una de las obras más maravillosas y más magníficas para comprender la espiritualidad y la recuperación de la reencarnación para el Occidente, porque en el Oriente siempre se ha mantenido la creencia en la reencarnación, con sus distintas desviaciones, que también las hay, sus distintas cuestiones que no son del todo correctas, pero en el Occidente, que la mantenían precisamente a nivel oculto, algunas teologías esotéricas y escuelas, no podían mantenerlas a nivel público, porque fue condenada en el año 553 por el anatema de Justiniano I en el concilio de Constantinopla. Entonces, a partir de ese momento, los cristianos, a partir del siglo VI, los cristianos tuvieron que dejar de creer en la reencarnación, y eso que era una de las creencias básicas del Evangelio de Jesús. Y tuvieron que dejar de creer precisamente porque iban a ser perseguidos si creían en esa idea. En ese sentido, lo vengo a comentar porque Kardec recupera para la tradición filosófica occidental el concepto de la reencarnación, pero no hace eso solo. Hace otra cosa todavía más importante. Pone en evidencia precisamente que con la reencarnación, lo que hoy hemos sido y lo que hoy comprendemos algunas de las cosas que, por ejemplo, aquí hoy estamos hablando, estamos comprendiendo, quizás en otra época no las comprendimos y fuimos perseguidores de aquellos que mantenían ideas más avanzadas y por eso ahora las comprendemos. Por eso nadie, absolutamente nadie, puede sacar pecho ni enorgullecerse, ni muchísimo menos ir por la vida con arrogancia, porque desconocemos nuestro pasado, desconocemos nuestros orígenes, desconocemos nuestros errores, y por muy altos que estén los altares y los tronos,
en cualquier momento esos altares y esos tronos se pueden volver en contra nuestra y venir en vidas posteriores para sufrir aquellas cosas que no hayamos hecho bien. El poder, el dinero, el sexo y el narcisismo o el egoísmo, el orgullo, son los 4 jinetes del Apocalipsis y son precisamente las cuestiones por las que el hombre sucumbe con mayor facilidad. Cuando uno sabe diferenciar claramente estas cuestiones y lee la obra de Kardec, se da cuenta de que necesitamos estar permanentemente alerta con nosotros mismos y necesitamos también luchar por corregir nuestras imperfecciones, avanzar en ese conocimiento interior que esta chica comentaba, luchando precisamente por ser cada día mejores. Y hoy en día la ciencia viene a confirmar muchísimas de las cuestiones que se encuentran en ese libro que está en la entrada. Muchísimas. Todavía algunas de ellas están por descubrir, pero muchas de ellas están siendo confirmadas ya. Y podríamos hablar de la conciencia y de otras cuestiones muy importantes que hoy en día nos están reafirmando. Veo por ahí algunas manos. ¿Quién? A ver, pues allí hay una mano. Bueno, pues yo quiero preguntar, las reencarnaciones un poco más groseras, o sea, groseras en el sentido de que los cuerpos a lo mejor no son tan bellos, tan bonitos o tan perfectos. Por ejemplo, el síndrome de Down con estas deficiencias mentales tan fuertes, tan acusadas. Esto, por ejemplo, una persona que nace coja o ciega o con alguna minusvalía, estas personas, esto se debería a delitos o a cosas que se tienen que pagar de otras vidas pasadas, como se ha mencionado más o menos antes. Sí, bueno, en la mayoría de los casos es así. En la mayoría de los casos son deudas del pasado. Pero también se dan casos, por eso no se puede generalizar, ni se puede juzgar a nadie, ya lo decía Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué? Porque desconocemos nuestro pasado. Porque hay veces que personas que vienen en esas condiciones de deformidad son espíritus superiores, espíritus que no necesitan pagar deudas que ya han superado y vienen en esas condiciones a sacrificarse por los que vienen a su alrededor, por los que son sus padres, por los que son sus hermanos, a hacerles desarrollar a esos espíritus el amor del que carecieron en otra vida. Le pongo un ejemplo. Imaginemos unas personas que durante una vida no han querido tener hijos por egoísmo propio, pudiendo tenerlo. Han decidido desde su postura no tener hijos por egoísmo propio. Y de hecho, pues la persona queda embarazada por un accidente y practican un aborto. Esa negación del amor hacia ese espíritu que quería venir y no puede venir, ocasiona unas responsabilidades en la ley de causa y efecto. Y a lo mejor esas personas vienen en otra vida, piden venir en otra vida para pagar esa deuda que cometieron, porque impidieron a un espíritu encarnar y llevar una asistencia positiva. Y entonces vienen y resulta que están deseando con todo el fervor tener hijos para quererlos y para pagar esa deuda, y no vienen los hijos. Los hijos no le vienen. Y cuando ya la mujer es prácticamente infértil, con 45, 46, 47, 48 años, está en periodo premenopáusico, pues resulta que se queda embarazada la señora. Y entonces es la alegría, es la fiesta, es la felicidad. ¡Qué maravilla! Vamos a tener un hijo. Y el hijo viene deforme. Viene con síndrome de Down o viene con una deformidad. Y a lo mejor es el mismo espíritu al que ellos no dejaron nacer en la vida anterior. Y era un espíritu superior. Y viene a sacrificarse por ellos. ¿Por qué? Porque se encierra en un cuerpo donde su mente está cercenada. Su espíritu y su psiquismo no pueden transmitir, la mente de ese espíritu no puede transmitir a ese cuerpo físico toda su realidad, toda su capacidad. Y entonces él se sacrifica para desarrollar el amor en sus padres, porque ellos tienen necesidad de desarrollar el amor. Y a través de volcarse en ese ser que está indefenso, que está perjudicado, que necesita de más cariño de una persona normal, que necesita de más atenciones, va ayudándoles a desarrollar el amor que no tuvieron en su momento. Le pongo el sentido contrario. Una persona igual, que viene en las mismas condiciones, pero es un espíritu perverso.
Pero un espíritu perverso no quiere decir que sea un espíritu ignorante. Hay espíritus perversos muy inteligentes. Hay espíritus perversos con un gran conocimiento, que han sido grandes mentes perversas en la humanidad. Y son súper inteligentes, pero su sentido moral es muy bajo. Tienen un nivel de conciencia tan bajo porque han empleado su inteligencia en otras vidas para hacer daño a los demás, para someter a los demás, para su exclusivo beneficio, haciendo mucho daño en muchas familias, en muchas personas, precisamente por su preclara inteligencia hacia el mal, por su propio egoísmo. ¿Cuál es el mayor castigo para un espíritu o una persona que tiene esas características? Que se ufana de su inteligencia, que es arrogante con sus capacidades mentales. El mayor castigo es someterlo en un cuerpo donde no puede demostrar su inteligencia, donde no puede desarrollar sus capacidades mentales, donde no puede decir, oiga, que yo, esta materia no me responde, no tengo capacidad de expresarme, no puedo manifestar lo que soy. Eso le ayuda, le hace sufrir enormemente, porque es un espíritu de baja condición, no se resigna, se rebela y está encarcelado en un cuerpo físico, impedido para manifestar todas sus capacidades e inteligencia, que ha sido lo que le ha permitido la arrogancia y el orgullo en otras vidas. He puesto los dos ejemplos, en un sentido y en el otro. Creo que está claro, ¿no? Así se vale la ley de evolución y del progreso para educarnos. No es un castigo. No existe el castigo divino. Existe la rectificación, la educación, como hacemos nosotros con los niños. Cuando nosotros vemos a un niño pequeño y le estamos corrigiendo 3 o 4 veces, no vayas a la estufa que te vas a quemar, no vayas a la estufa que te vaya a quemar, llega un momento determinado en que le das un cachete, aunque ahora esté mal visto por la psicología, darle un cachete. Ahora lo sientan en la silla de pensar. A lo mejor es efectivo, yo no digo que no, pero a veces un cachete a tiempo, corrige muchas desviaciones. Tener en cuenta que los niños son espíritus igual que nosotros, que traen sus debilidades, sus defectos y sus virtudes. Y en ese desarrollo hasta la adolescencia, ese espíritu se va acoplando y va desarrollando sus cualidades. Pero es por lo que estamos comentando. Los niños, en ese sentido, manifiestan todas sus tendencias. Y nosotros, con esa corrección que le damos con el cachete, el niño no lo entiende. ¿Se revela o no se revela cuando le das el cachete? Pues lo mismo le ocurre a ese espíritu que está encerrado en la materia. Se revela contra Dios, se revela contra todo. A mí se me ha muerto un hijo. Y la primera reacción es rebelarte. Dios no puede existir, porque ¿cómo ha muerto un hijo mío? ¿Qué ha hecho mi hijo para morir si era una persona bellísima, una persona extraordinaria? Pues a lo mejor precisamente por eso. Venía a cumplir un ciclo con vosotros, a terminar un ciclo evolutivo, y se ha sacrificado por vosotros. Porque la vida real, la vida auténtica, es la vida del espíritu inmortal, la que tenemos cuando vamos al plano espiritual. Algún día lo comprenderemos con mayor exactitud. Termino, me estoy alargando. La última, venga. Has hablado de causa y efecto de la reencarnación y que elegimos las pruebas. ¿Siempre las elegimos o hay momentos en que nos obligan a que vengamos? A veces parece que es muy cómodo decir, oye, no, yo me comprometo y esto. ¿Puedes explicar un poquito eso? Sí, es como el niño que he explicado. ¿El niño tiene capacidad muchas veces para ir por la acera? No, lo tienes que orientar. ¿El niño tiene capacidad, si no ha ido nunca a nadar, para ponerse a nadar, tirarlo a la piscina? No, lo tienes que enseñar. Pues cuando nosotros somos niños espiritualmente nos ocurre lo mismo. Necesitamos que se nos oriente. Y hay veces que estamos cometiendo error tras error, vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, y nos relacionamos con personas a las que queremos, pero a las que hemos hecho daño. Y tenemos que reparar eso con esas personas. Y cuando vamos al plano espiritual decimos, bueno, yo quiero reparar esto. Y dice, yo quiero hacer esto, quiero conseguir esto. Y entonces allí hay entidades superiores que han pasado por el mismo sitio que hemos pasado nosotros, por eso lo comprenden y lo entienden, que te ayudan a planificar una nueva reencarnación. Y dice, vamos a ver, tú quieres hacer esto, pero tus capacidades y tus fuerzas no te van a permitir hacer esto. Vas a sucumbir. Porque como pierdes la conciencia de lo que has sido, vas a sucumbir. No tienes todavía el desarrollo moral y la fortaleza mental para superar esa prueba. Por lo tanto, eso no se te permite hacerlo. Tienes que hacer otras cosas que te son más necesarias. Y entonces, por eso, muchas veces,
se nos imponen determinadas cosas que tenemos que hacer antes de hacer otras que quisiéramos hacer. Todo va en función de nuestras necesidades evolutivas, de nuestras necesidades de progreso. Es la clave, nuestra necesidad de progreso espiritual. Pero por otro lado, el beneficio es inmenso, porque empezamos a comprender lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este es el sentido de la vida. Y lo que yo les he explicado aquí, les vuelvo a decir lo mismo que les he dicho en la introducción. No es nada nuevo. Ya ha sido explicado por multitud de grandes personajes a lo largo de la historia, grandes maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. No es nada nuevo, es precisamente la verdad que podemos intentar vislumbrar, que podemos intentar concebir, parte de esa verdad que podemos alcanzar, no toda ni muchísimo menos, porque la verdad es una y única y corresponde a Dios. Y en la misma medida en que vamos evolucionando, como he dicho, iremos comprendiendo mayores conceptos de verdad. Por eso les he dicho al principio, no adopten posturas dogmáticas, no tengan prejuicios, abran la mente, reflexionen, utilicen su discernimiento, que es lo que nos diferencia de los otros reinos de la naturaleza y de los animales. Razonar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Ahí se encuentra la clave de la evolución. Me gustaría terminar agradeciéndoles toda su paciencia, toda su atención y sobre todo, ojalá pronto volvamos a vernos aquí o en otro sitio. Muchísimas gracias por su atención.